Hola, buenas tardes queridos alumnos. Esta es la octava clase, tengo entendido, en la cual vamos a tratar un tema que es bastante importante dentro del ámbito de lo que son los fundamentos de la filosofía política. Vuelvo a repetir una vez más, aunque parezca contumaz y repetitivo, eh, contumaz, obseso con el tema. Este año, este semestre, si ustedes quieren, es de fundamento esencialmente. No estamos viendo todavía la teoría política misma. Ya les vuelvo a decir, todavía no estamos viendo Bacon, John Stuart Mill, Locke, que sea Maquiavelo, o después qué es lo que es el partidismo político, qué es lo que es qué sé yo, la ingeniería constitucional, y todos los temas propios de la filosofía política, no. Estamos viendo el fundamento. Y dentro del fundamento tenemos que ver un tema que es bien importante, que tiene que ver con la ley natural, el criterio. Y cuando hablamos de criterio se refiere a que cuál es el criterio con el cual nosotros nos movemos, digamos, ¿no? Entonces lo primero es que tenemos el concepto que el hombre se mueve por leyes, por la ley, ¿ya? Dentro de la ley tenemos conceptos y elementos de la ley. Eh, la ley primero como acto de la razón. Lo primero es establecer la ley como acto de la razón. Segundo, la ley como un elemento para organizar y para establecer el bien común, por cierto. Y tercero, eh, 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 el elemento con que la autoridad va a hacerse responsable de la sociedad. La ley le permite a la autoridad entonces organizar la sociedad. ¿Se fija? Después hay un segundo tema que vamos a ver, que es los tipos de ley. ¿Ya? Primero que todo, hay una ley que es la ley eterna. La ley eterna es la ley de la creación, digamos, de la cual como efecto de esa ley eterna va a aparecer la ley natural. Y la ley natural propiamente está en toda la naturaleza y también está en el hombre, que es parte de las criaturas de la naturaleza, más allá que sea un ser racional, digamos, ¿no? Entonces, es la ley humana que termina siendo la concreción desde la razón de la ley natural en la convivencia del hombre. Hay un vínculo entonces en la convivencia del hombre y la ley relacionado con la ley natural. Por eso es que las leyes deben ser naturales o deben ser concordantes con la naturaleza del hombre, que es un miembro más de la naturaleza creada por Dios. Eso no se puede obviar, no se puede olvidar, porque si no, entonces castramos, no solamente reducimos, sino que castramos esencialmente qué es lo que es el hombre y qué es lo que es la realidad que nos rodea. Por último, dos puntos más, que sería ver la ley natural como esencia de todo, y finalmente la ley natural como su contenido, ¿ya? Entonces, lo primero que decimos nosotros es que cuál es el parámetro o la regla que permite a los hombres distinguir cuándo una acción es buena y cuándo una acción es mala. Bueno, principalmente tiene que ver con que lo que nos está diciendo si una cosa es buena o mala en la sociedad. Pero también va a estar mezclado un poco con la formación que recibimos, ¿no? Va a tener que ver también con la formación que recibimos en la familia, por cierto, principalmente, entendiendo, como ya lo decíamos en una clase anterior, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es el primer núcleo donde la persona se perfecciona, digamos, ¿no? Entonces, después está la cultura. ¿Cuál es la cultura en que estamos inmersos? No son los mismos conceptos que tenemos nosotros en nuestra cultura que lo que tiene un albanés o un házaro o un mongol o qué sé yo, lo que usted quiera, una persona que vive en Botswana. No sé. Entonces, un elemento finalmente también es el consenso social. Hay un consenso social que es lo que nos dice que es bueno y que es malo, ¿no es cierto? Pero, bueno, y finalmente entonces los criterios particulares y, por qué no decirlo también los caprichos personales de cada uno individuales. Bueno, si no hubiera bien y mal absoluto, entonces habría que darle la razón a los relativistas, digamos, ¿no? A los relativistas morales, abandonando toda búsqueda de un fundamento universal de valores y criterios, digamos, ¿no? Entonces, aquí nos metemos nosotros con el filósofo, que nos va a decir a nosotros que, bueno, él particularmente postula un orden ético objetivo. Existe un orden ético objetivo. Y de ahí un derecho natural previo a las leyes jurídicas y base de ellas. ¿Mm?
Ahora, explica que a su vez que existe una medida, que es la justa medida entre el exceso y el defecto. Entonces, se encuentra en la naturaleza humana que proporciona al hombre la pauta de su bien o perfeccionamiento y la manera de actuar conforme a él. Esta pauta, precisamente, porque corresponde a nuestra naturaleza racional que conocemos mediante lo que nosotros llamamos la recta ratio o la recta razón. La razón o la recta razón es la capacidad de conocer y juzgar sin error, sin una acción, si una acción es conforme o no a la natural rectitud, digamos, ¿no? Es decir, si una acción es concordante con lo que nosotros decimos bueno o no es bueno. ¿Mm? Ahora, si todos sabemos naturalmente, por ejemplo, que hay que guardar la vida humana, usted no necesita incluso haber leído un libro ni haber leído ninguna ley que usted debe salvaguardar la vida humana. Por lo tanto, está inscrito en usted en su recta razón, que tiene que ver con el entendimiento agente, con sus potencias del alma, eh, aquello que es bueno, aquello que es bueno, está inscrito, digamos, ¿no? Y lo decíamos en una clase pasada por participación lejana. Al conjunto de estas pautas, de estas cosas, de estos elementos de bondad que nosotros tenemos, eh, corresponden las inclinaciones naturales y a lo que nosotros vamos a llamar ley natural. Le llamamos entonces ley natural a la inclinación natural que las personas tienen por el bien. Estas exigencias de la ley natural se relacionan con la persona y con la buena vida, con lo que más adelante vamos a hablar de la vida feliz. Es decir, que una persona que se mueve conforme a la ley natural, ¿no es cierto? Y a la recta razón, en el justo medio entre el exceso y el defecto, va a ser una persona más feliz. Le voy a citar ahora al filósofo, dice, la ley es una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es inducido a obrar o deja de obrar, pues ley deriva de ligar, porque obliga en orden a la acción. Ahora bien, la regla y medida de nuestros actos es la razón. Constituye el primer principio de los actos humanos, puesto que propio de la razón es, ¿se acuerdan el oficio del sabio en la primera clase? Propio de la razón es fin, ordenar al fin, o decir, ordenar hacia el fin. Y el fin es el primer principio en el orden operativo. ¿Y por qué el primer principio? Porque el primer principio en el orden operativo termina siendo también, y lo dijimos en otra cosa, en la causa final. La causa inicial termina siendo la causa final. ¿No es cierto? La ley dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué se debe hacer y qué se debe evitar. Si no me equivoco, en una definición bastante positivista, por cierto, que, aunque recoge y tiene unos elementos bastante bonitos, porque este señor que hizo esta definición de ley era un hombre integralmente intelectual y muy integral en todo, digamos, ¿no? Él dice que la ley, en este caso, tal como está en el código, ¿no? Es una manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. O sea que prohíbe, eh, obliga o permite. Permite, obliga o prohíbe. Entonces, eso es. Pero esa ley tiene que tener una concordancia con la ley natural. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser natural y las leyes son del hombre. Los animales no tienen leyes. Las leyes que tienen los animales las tienen por su relación con el hombre, pero no entre los animales. No existe una ley, por ejemplo, de tener a un perro porque mordió a otro perro, ¿no es cierto? Las leyes propias del hombre. El derecho es propio del hombre. Por eso cuando alguien me dice derecho humano y es comunista o es ateo, por ejemplo, porque comunista es ateo, no cree en Dios, y todo es materia increada, por eso que siempre nombro ateo y comunista como una sinonimia, digamos. Eh, Esa persona, al decir derecho humano, él decir derecho humano
es una estulticia, es una tontera. Porque resulta que si el derecho es propio de los hombres, ¿para qué dice humano? Si yo digo derecho humano, es porque estoy reconociendo que hay otro derecho. Entonces esa persona que sustenta toda esta estructura dialéctico-marxista, que no cree en nada que no sea materia, cuando habla de derecho humano, me está diciendo que reconoce un derecho natural. Y si reconoce el derecho natural, es porque está reconociendo que existe una creación, por lo tanto está reconociendo el derecho divino. Así que una vez más nuestros queridos amigos comunistas y ateos se muerden la cola cuando hablan de derechos humanos. Bien, más adelante eh, decimos la ley atendiendo a sus elementos constitutivos, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la ley respecto a sus elementos constitutivos. Una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Fíjese bien cómo está estructurada esta definición. Una ordenación de la razón al bien común, es decir, la razón de cada persona humana y particularmente la autoridad debe estar ordenada al bien común. Promulgada, que la promulga, o sea, quien la hace y la publica y la ejerce y la hace y exige la observancia de esa ley, es la autoridad que tiene al cuidado la comunidad, ¿no es cierto? Por eso es que la autoridad tiene una responsabilidad profunda en el bien común y en el resultado de una sociedad sana. Por eso que usted, señora, usted, señor, se siente tan atribulado y se siente tan desmoronado cuando ve que nuestras autoridades, no solamente el Poder Ejecutivo, no solamente el Poder Legislativo, sino que ahora también el Poder Judicial, actúan con un nivel de prevaricación, de un nivel de distorsión, de negar, decir, con una cantidad de vicios que son tremendos, digamos, ¿no? Bien, ¿cuáles serían estos elementos de la ley, digamos, ¿no? La ley misma, como un elemento, el otro es el bien común, como lo decíamos recién, y el otro es la autoridad. La ley es un acto de la razón práctica que prescribe u ordena. Muy parecido, base a lo que dijo este señor en el Código Civil chileno, que no lo nombré, lo nombro ahora don Andrés Bello. Es decir, actúa como principio de los actos humanos al ordenarlos en cada caso a su propio fin. Fíjese una cosa, siempre en estos conceptos está la idea de fin. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen por un objetivo, un fin. Si no, usted tiene una conducta caótica, tiene un análisis todo caótico, no tiene un hilo conductor. Por eso es que usted tiene que tener coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Y dentro de lo que dice y de lo que piensa y lo que hace, si usted en una cosa cree en Dios, tiene que eso ser concordante con todas las demás manifestaciones suyas. Si usted no cree en Dios, tiene que ser concordante con el resto de las manifestaciones físicas, intelectuales, espirituales, en el ámbito personal, social, en todo. Y por eso que la otra vez en una discusión en clase decía que es muy difícil y es muy poco recomendable que un alumno que sea, por ejemplo, de izquierda radical, como es usted, que es ateo, progresista, que está a favor del aborto, a favor de la legalización de la marihuana, en contra de la empresa privada, a favor de que sea todo estatista, en contra del emprendimiento y de la iniciativa privada y en favor del asistencialismo, se ponga de novio o se case con una chica que sea de derecha o conservadora, cristiana, católica, que crea en la vida, que esté contra el aborto, que crea en el orden natural, que esté en contra de las perversiones, que crea en la iniciativa privada, en el emprendimiento, porque al final en esa pareja va a llevar un infierno de vida porque no va a haber un punto de contacto, no va a haber un punto de comunicación, porque la manifestación ontológica de cada uno va a ser contraria, va a ser un estado de conflicto permanente. Y ese matrimonio va a durar lo que dura un gusano en el pico de un pavo. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente se casaron o por la fiesta de matrimonio, transformaron en una verdadera empresa, o se casaron porque cada uno tenía ciertos recursos o ciertas actividades, o se casaron simplemente porque se dejaron llevar por aspectos sensoriales, sensitivos, corpóreos, concupiscentes. Entonces,
el carácter normativo brota no de una coerción externa, sino de una idoneidad, eh, una adecuación de la misma persona hacia el bien propio, o en su caso también de la sociedad, eh, que es el fin que persigue como obligatorio. Hemos conversado tanto eso. Todas las personas perseguimos el bien propio y también el bien ajeno, el bien común, el bien de toda la sociedad. Por tanto, nos movemos hacia allá. Y entonces, observar la ley es interior, viene desde dentro, viene desde la recta razón. Cuando esa ley es conforme a la ley natural, por cierto. Si usted saca una ley en la cual yo estoy obligado a los días, primero cada mes, matar a un vecino, no lo voy a hacer, porque esa ley va a estar en contra de la ley natural, no va a ser concordante con la ley natural. Y si llegamos a la ridiculez que yo puedo decir mañana, por ejemplo, que los burros huelen, como lo dije en un video anterior, y no porque yo diga por ley, a contar de mañana la ley dice que los burros van a volar, significa que mañana, cuando venga el alba, al amanecer, voy a salir al campo a ver y los burros le van a haber salido alas. No, señora, señor, al burro no le va a salir alas, ni las ballenas van a volar, ni las águilas van a, qué sé yo, sumergirse a una fosa abisal. No, no. Porque usted puede hacer lo que quiera, pero hay una cosa que no puede pasar a llevar ni alterar. Lo dijimos en la primera clase. Es el orden natural. Y usted puede decir y enojarse conmigo y decir todo lo que usted quiera. Pero el Lucho con el Juan se casan, no van a poder tener hijos. Bien. El segundo tema entonces también, y terminaba diciendo una acción que se ajusta al fin de la persona, es buena. Y de ahí que se reconozca como obligatoria, más allá de las normas positivas. Eso es lo que estamos diciendo. Que más allá de lo que diga la ley, si se ajusta a mi bien, es fácil, es naturalmente observable. Mi bien dice que no debo robar al vecino. Entonces cuando sale la ley que dice que no debo robar, no robo. Porque está perfectamente adecuado a otra ley. ¿Cuál es? La ley divina. Y la ley divina son los 10 mandamientos. Si no crea que aquí aparece Jesucristo en una nave espacial con los Anunnaki, la playa, entonces, no. Cuando hablamos de ley divina estamos hablando de los 10 mandamientos. Y fíjense todos los 10 mandamientos. No matar, no robar, no mentir. ¿A quién le molestan los 10 mandamientos y esa ley natural? A los que les gusta robar, mentir y matar. A ver, déjeme ver. ¿A quién le gusta robar, mentir y matar? ¿Tienes ahí el libro, el libro culto del comunismo? Ahí aparecen los robos, las muertes, los asesinatos y las mentiras. Mira usted qué casualidad. El bien común, entonces, un segundo elemento respecto al tema de lo que es la ley, la ley, cómo se hace la ley humana, cuáles son los elementos que componen esta ley. Es el bien común. La ley se hace para el bien común. Es la concreción de la sociedad del fin último del ser humano. Y el fin último del ser humano, ¿cuál es? La felicidad, ¿no es cierto? Entonces, pues, igual que la parte se ordena al todo, también las partes de la sociedad deben ordenarse a la felicidad. De ahí que la ley se ocupe del orden conducente a ella. De esto se deriva, y aquí quiero que anote lo siguiente, se deriva que la ley se constituye primariamente como el orden al bien común. La ley se constituye primariamente como el orden al bien común y por eso será ley solo la que se ordene al bien común, que es el que afecta a toda la sociedad. Cuando usted hace una ley que no afecta al bien común, termina en la inobservancia y termina haciendo infinitas modificaciones a esa ley. ¿Ha escuchado hablar que quieren modificar la ley Emilia? ¿Ha escuchado usted que quieren modificar, por ejemplo, la ley Zamudio? Porque la ley Zamudio, ¿se ha fijado que quieren alterar y modificar nuevamente la ley de femicidio? Porque es una ley que no es natural, pues. La ley de femicidio no es una ley natural, pues. ¿Y por qué no es una ley natural? Porque en la naturaleza el hombre y la mujer son iguales. Entonces, si el hombre mata a la mujer, tiene el mismo grado de criminalidad que la mujer mate al hombre. Pero cuando es más alto el grado de condena al hombre por matar a una mujer, significa que la mujer es
está por encima del hombre en su dignidad, porque tiene que ver con la dignidad humana el grado de condena y el grado de pena que le voy a dar por el delito cometido. Por tanto, si esa persona es realmente igual que la otra, no podría tener un castigo superior al que tiene el otro por hacer lo mismo. ¿Usted me entiende y me sigue? Bien. Por último, la autoridad. La autoridad es un tema fundamental, que es el último responsable de la sociedad, que es la que a nosotros, y hay que decirlo, nos ha venido fallando tanto en los últimos 200 años. Perdone, en los 230 años. Desde que apareció esta cosa oscura de la democracia liberal, hija de la Revolución Francesa. Esta mentira de democracia. No es sustentable que usted en ninguna reunión social esté diciendo que esta democracia usted participa en la generación del poder, porque usted no participa en la generación del poder. Sería un obsceno decir que usted participa en la generación del poder cuando usted va cada 4 años a marcar una X en una papeleta. Usted no participa en la generación del poder, porque esto está coaptado y está coaptado bajo la dictadura de los partidos políticos. Y resulta que menos del 5% de la población está metida en los partidos políticos. Por lo tanto, la representatividad que tienen estas instituciones bastante especiales corresponden solamente al 5% de la población. Es decir, que menos del 5% de la población gobierna y decide el destino del otro 95%. Eso es peor que una oligarquía. En el fondo es una oligarquía disfrazada. La partitocracia, incluso considerado como pluripartidismo, ¿para qué decir partido único? Sería una dictadura. Pero el pluripartidismo, pero la partitocracia, como única vía de representación y como única vía de participación en la generación del poder, es efectivamente una oligarquía. Y se comporta como oligarquía, pero usted comprenderá que ninguno de ellos, ni los de Alfa ni los Omega, se quieren bajar el sueldo y todo lo que hemos visto. Entonces, decimos después que cada agrupación de personas unidas en torno a un fin común, como la familia, como la comunidad, como la sociedad, como una sociedad comercial, como una asociación educativa, como el Estado, necesita una autoridad responsable. Pues. Una autoridad responsable que conduzca hacia un puerto clarísimo y definido, porque si no entonces es un camino a la deriva. Y hoy día estamos con el barco a la deriva, por cierto. Y en coherencia con lo anterior, la autoridad se verá legitimada en la medida que promulgue leyes ordenadas al bien común. Si las leyes no son ordenadas al bien común, se deslegitima la autoridad. Hoy día tenemos una autoridad que está haciendo leyes al gusto de la izquierda radical, pero como la izquierda radical es antidemocrática, es totalitaria, está en contra de los derechos humanos, porque está claro, que vaya a cualquier país en que haya izquierda o socialismo y los derechos humanos no existen. No existen. Por la misma gente, dicho por la miembro del Partido Socialista Chileno, Michelle Bachelet, ahora en la ONU, dicen que en Venezuela no hay derechos humanos. Bien, lo contrario sucedería si se legislara que a todos los ciudadanos debieran entregar su sueldo íntegro a la autoridad política. Evidentemente esta norma no solo podría ser impuesta a la fuerza, dado que al no ordenarse el bien común, no se reconocería ni justa ni legítima. Eso es lo que estamos diciendo. Y la ley Zamudio y la ley de femicidio no son justas ni legítimas. ¿Por qué? Porque están pasando a llevar la dignidad de la persona humana. Es decir, un homosexual tiene más dignidad que un heterosexual. Porque si al heterosexual lo matan porque lo mataron y al tipo le dan de cárcel 5 años. Pero si alguien mata a un homosexual, por el hecho de ser homosexual, a esa persona le dan 15 años. Por lo tanto, el homosexual tiene mayor dignidad que la persona heterosexual. Y la mujer tiene mayor dignidad que el hombre. Entonces hicimos un rollo de papel confort, perdone la grosería, con la Constitución chilena que dice que todos son iguales ante la ley. No es así, no son iguales ante la ley. Por lo menos eso es lo que se ha demostrado. Y ahora nosotros sí entendemos entonces que hay 3 tipos de leyes. Ley natural,
o sea, ley eterna, perdón, ley natural y ley humana. La razón de la divina sabiduría, según la directiva de todos los actos y movimientos en todos los seres del universo, es decir, la razón de Dios en cuanto que lo dirige todo, esa es la ley natural. Perdón, esa es la ley eterna, disculpen por favor. Y así Dios imprime en todo un modo de ser o naturaleza que expresa el orden más conveniente para cada uno de los seres. En este caso, o en este sentido, Dios como autor de la naturaleza y de sus inclinaciones será también el autor de las inclinaciones éticas por el orden. Esta perspectiva cuenta como fundamento último el bien y el mal y del orden de la naturaleza. Por eso, si desaparece Dios, desaparece todo garante de orden moral, tal como señala Dostoyevsky en su libro Los hermanos Karamazov. En su libro Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky dice, y escuche bien, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Porque si está todo permitido, entonces yo voy a la casa del vecino, me meto al refrigerador y lo como toda la comida. Está todo permitido. Si la ley eterna es el fundamento de toda otra ley, lo será de forma especial de la ley natural, que se presenta como fuerza, como el medio que Dios ha puesto en el hombre para conducirlo a su felicidad, que es el mismo. Leo al filósofo. Dice, la ley, en cierto plan de la divina providencia gobernante, propuesto a la criatura racional por el gobierno de la providencia divina, lleva a cada ser a su propio fin. Así pues, el hombre se ordena principalmente a su fin por la ley de Dios que Dios le ha dado. Pero el fin de la criatura humana es unirse a Dios. En esto consiste su felicidad. Luego, la ley divina dirige al hombre principalmente para que se una a Dios. Es decir, la ley divina, finalmente, es la ley que hace que el hombre, que fue creado por Dios, vuelva a Dios. Por último, tenemos un segundo y un tercer punto, que son la ley natural, que es la participación de la ley eterna. Es decir, decimos que en la ley natural hay una participación de la ley eterna. Baste ahora por decir que el orden impreso por Dios en el hombre es ley natural. El filósofo explica que la ley eterna es la medida última de la ley natural, que puede conocerse por la luz de la razón. Cito directamente al filósofo. Como todas las cosas que se encuentran sometidas a la divina providencia están reguladas y medidas por la ley eterna, es manifiesto que participan en cierto modo de esa ley eterna. A saber, en la medida en que bajo la impronta de esta ley se ven impulsados a sus actos y fines propios. Y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural. Y por último, entonces, con eso entramos a la tercera ley, que es la ley humana, o lo que se llama ley positiva, que es la ley que usted encuentra que se promulga en el diario oficial siempre. Esa ley debe ser concordante y dice, la ley positiva humana como la concreción del orden natural. Los preceptos éticos que el hombre descubre en su naturaleza no son, sin embargo, suficientes para organizar la vida, individual o social. Pues, para regular todas las situaciones en la sociedad, los principios de la ley natural requieren de una mayor concreción. Escuche y anote esto. De esta forma, las leyes positivas se originan por la necesidad que los hombres tienen de ordenar la sociedad a su fin común. Estas leyes regulan situaciones que se pueden resolver por convención, como el manejar por la derecha o por la izquierda, pero además regulan aquellos actos que tienen una repercusión para el bien o para el mal de la sociedad. Para ello se aplican los principios universales de la ley natural a tales situaciones. Por ejemplo, la ley natural indica que matar es malo. Le corresponde a la ley humana determinar el castigo que el criminal merece. En el orden práctico, el hombre participa naturalmente a la ley eterna en cuanto a algunos principios generales, mas no en cuanto a la ordenación peculiar de cada una de las cosas singulares, por más que esta ordenación se contenga también en la ley eterna. Por eso, y anote esto, es necesario que la razón humana proceda ulteriormente a sancionar algunas leyes más particulares. La ley natural establece que el que peca sea castigado, pero el que se le castigue con tal o cual pena
es ya una determinación añadida a la ley natural. Solo las leyes humanas que se fundamentan en la ley natural pueden ser justas, porque son conformes al orden natural. Por el contrario, las que contenga algo en contra se vuelven injustas y hasta violentas. Cuando a usted lo obligan como médico a hacer un aborto, lo están obligando a asesinar a un niño en el vientre materno. Hay un grado infinito de violencia ahí que es inconmensurable y es una ley. Sería el caso una ley que intentara legitimar la unión de dos personas del mismo sexo, que sería injusto en términos de contrariar al orden natural, porque en el orden de la naturaleza no pueden procrear. Y toda la unión de macho y hembra en toda la naturaleza, especialmente animal, es para la preservación de la especie, para la procreación. Ese es más o menos el tema. Y por último, decir que el error del positivismo jurídico consiste en vincular, y mira aquí, no estoy atacando a Kelsen, estoy denunciando el modelo kelseniano positivista. El error del positivismo jurídico consiste en desvincular el orden jurídico del ético, como consecuencia de la negación del derecho natural. Esta visión reduce lo ético a lo legislado, identificando así lo bueno con lo mandado por la ley y lo malo con lo que ésta prohíbe. Es por ello que con cierta frecuencia se observan conductas éticamente incorrectas que son legales. Y ahí está ese espacio entre lo ético y lo legal. Y hay personas que les encanta moverse, especialmente en el mundo de lo comercial, en el ámbito de lo legal, pero no ético. Y al final de cuentas, cuando tú desvinculas el orden natural de la ley humana, estás transformando al hombre y a la sociedad en un engendro de amoralidad.